Gracia y paz, queridos hermanos. A su nombre y a su gloria. Estamos tratando todos los domingos el tema de la depresión, amén. Ahora, hoy yo quiero hablar sobre la justificación pues por la fe y ponerlo en este tema. Estuvimos hablando de que en clase pasada, amén, que la depresión no es algo selectivo de que a los mundanos sí, a los cristianos no. Ningún creyente es inmune a la depresión, ningún ser humano es inmune a la depresión. No porque estamos en Cristo quiere decir que no vamos a caer en depresión, no porque somos nueva criatura, todo va a ser color de rosa. Eso no es lo que nos habla las Escrituras. Si nosotros nos ponemos a ver a lo largo de la historia de la iglesia del Señor, nosotros podemos ver grandes hombres de Dios enfrentando esta situación. ¿Cuál es la situación? Que muchas veces tuvieron que enfrentar lo que es la depresión, y a su nombre y a su gloria. Entonces, uno de ellos es el rey David. En el Salmo 42, que vamos a estar viendo, vemos cómo este hombre, que la Escritura dice que tenía el corazón conforme al de Dios, amén, que era un hombre de Dios, tuvo muchas veces que enfrentar lo que es la depresión. Como quien dice, estaba al borde, bordeando, amén, lo que es el abismo de la depresión. Estuvo cerca de irse a ese abismo. Tuvo muchas situaciones, y como vamos a ver en este pasaje bíblico, amén, dice Salmo 42, amén, versículo 3. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decía todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora, ¿qué pasa aquí? Muchos comentaristas creen que este salmo fue escrito cuando Absalón lo perseguía, amén. Absalón le estaba persiguiendo, y puede ser que sea así, que fue en ese momento él entra en una situación terrible, porque pensemos en que su hijo, en que tú que eres padre, tu hijo se levanta contra ti y te dice: te voy a matar. Tú eres su padre, me imagino, supongo yo, David lo ve y dice: yo no voy a hacerle daño a mi hijo, prefiere huir. Porque David en sí era un guerrero, no era fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento que David es exiliado, que huye por su hijo Absalón, en ese momento sus enemigos le dicen: ¿y dónde está tu Dios? ¿Sabes por qué te está pasando esta cosa? Entonces aprovecha el enemigo para lanzar sus dardos. Por eso dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Tú no eres el ungido, tú no eres el que venciste a tus 10,000. ¿Y dónde está ese Dios? ¿Cómo es que te abandonó? Mientras está pasando una situación, ojo con esto, David tiene una situación a gran escala. Su hijo Absalón decide matarlo. Absalón decide matarlo porque se va a quedar con el reino. David decide huir. Y mientras él está huyendo de Absalón, sus enemigos, las personas que están rodeándole, le dicen: ¿y dónde está tu Dios? Le dicen continuamente, porque dice todos los días, dicen: ¿dónde está tu Dios? Y sigue diciendo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué lenguaje es este? Se sentía triturado en problemas, ¿sí o no? Sin embargo, aquí vemos un hombre que en medio de su dolor,
y en medio de esa profunda tristeza que es causada porque el hijo le quiere quitar la vida, si nosotros conocemos la historia, una mala decisión de David lo metió en esa situación. ¿Por qué? Porque él decidió agarrar a Betsabé, ¿verdad? Mandó a matar a Urías. Viene el profeta y le dice: la espada no se apartará de tu casa, ¿verdad? El hermano viola a la hermana, y esa mujer que es violada por la hija de David es hermana de padre y madre de Absalón. Ella llega y él le dice: no haga bulla, tranquila, báñate, límpiate, no ha pasado nada. Un año después invita a su hermano, a su hermanito, a comer y lo mata. Todo lo que está pasando por una decisión que tomó David. O sea que David está padeciendo una profunda tristeza por cómo reaccionó ante una situación. O sea, su pecado lo tiene en esa situación. No es que Dios le mandó esa situación porque lo quería probar. Y hay muchos cristianos hoy en día que piensan que están pasando una situación es porque Dios lo está visitando, en el sentido que no, es tu reacción ante la situación, como fue incorrecta, no fue bíblicamente que enfrentaste esa situación, entonces hay un problema. Aquí vemos a David abatido, triturados en problemas, ¿sí o no? Esa tristeza emerge del terreno de la duda y el abatimiento al terreno de la fe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Tú crees que el diablo o tus vecinos o tus compañeros o tus familiares te va a decir dónde está tu Dios cuando te va bien? No van a hacer eso. Van a esperar el momento cuando las cosas no te están saliendo como tú quieres que te salgan, para luego decir: y tú no eres cristiana, y tú no eres la que más ora, tú no eres el que más ora. ¿Y dónde está Dios? Y a su nombre. Enfrento una situación, respondo de manera inadecuada, y al momento que respondo de manera inadecuada, entro en una espiral descendente de depresión, amén, que la única manera de parar esa espiral es haciendo lo correcto, lo que yo debo de hacer, lo que dice Dios. Como yo no hago eso, yo sigo descendiendo. ¿Por qué? Porque vienen más situaciones. Dijiste una mentira, esa mentira abrió la puerta para que tú entraras en una espiral descendente de depresión. Las cosas no comienzan a salir bien, las situaciones se complican, y como se complicaron debido a tu respuesta, amén, ante una primera situación, entonces esas situaciones tú tratas de resolverla a tu manera y fracasas. Se complica más la cosa. Bueno, pues así estaba David. Tras que mi hijo me está buscando para matar, ahora viene la duda y te dice: ¿dónde está Dios? Pero pensemos, Dios te dijo que hiciera eso. Dios te dijo que tomara esa decisión. Dios te dijo: hey, haz lo que tú quieras, déjate llevar por tus emociones, por tus sentimientos. Dios te dijo eso. No, como Dios no te dijo eso, Él no es el responsable de ese resultado. Y a su nombre. El versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y al parecer, cuando leemos esto, llega una duda. ¿Y qué hace el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Sí o no? Y a su nombre. Y a su gloria. Y dice el versículo 9: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El versículo 11, vamos al 11 ahora. Dice:
¿Por qué te abates, oh alma mía, otra vez? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él de alabarte. Ahora, en dos ocasiones Él tiene la misma situación. Usted está viendo el versículo más arriba, el 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y en el 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? En dos ocasiones David tuvo una situación. El alma comenzó a turbarse. O sea que él dice, voy a esperar en Dios. Y parece ser que se calmó el alma. Y luego entra en esa depresión. Y a su nombre. Vuelve otra vez. El 5 y el 11 son idénticos. Ahí son idénticos. ¿Qué podemos sacar de aquí? ¿Qué lección podemos sacar aquí? En primer lugar, aprendemos que este texto de Salmo 42, 5 y 11, que implícitamente el salmista nos está enseñando que el justo goza de una paz que es característica de todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Noten que el salmista extrañado le pregunta a su alma, ¿por qué te abates? Porque no es una característica de los que son del pueblo de Dios. Cuando tu alma se abate, tú tienes que prestar atención a eso. Tú tienes que detenerte. ¿Qué está pasando aquí? Y eso es lo que hace el salmista. Se extraña. ¿Por qué su alma se está abatiendo? ¿Tú sabes por qué se extraña? Porque él había entendido el verdadero gozo. Y a su nombre. Y a su gloria. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Está diciendo que esta condición en la que yo estoy ahorita no es normal, no es de un cristiano, un creyente, de un hijo de Dios, no es normal. Si alguien que no tiene a Cristo está abatido, se puede decir que eso es normal. Yo no estoy diciendo que tú no te puedes abatir, pero cuando te abates no es normal. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Tú tienes que detener eso. Si tú no la detienes, el alma le va a dar rienda suelta a eso y vas a seguir descendiendo en esa depresión. Y entre más profunda esa depresión, más difícil se hace salir de allí. Y a su nombre. Este no es el estado normal. Este no es el estado natural del alma. Cuando tú te conviertes a Cristo, tu estado natural y tu estado normal es estar siempre gozoso. Ese es tu estado normal y natural hablando en lo espiritual. Pero cuando tú te empiezas a abatir, cuando tu alma empieza a entristecerse, a desesperarse, ese es un estado que no es normal para el que es creyente. Y por lo tanto tú tienes que hacer los ajustes pronto. Porque si no lo hacemos pronto, se empeora. Si una herida tú no la atiendes a tiempo, se empeora. Te causa fiebre, ¿sí o no? Pero fue en la mano y ahora estoy prendido en fiebre. Fue en el pie, pero estoy prendido en fiebre. Una pequeña herida puede causarte una fiebre cuando tú no la atiendes. Y si tú la dejas ahí, ella se empeora. Ya no es una pequeña herida, sino que ahora va a crecer su tamaño y su profundidad. O sea que va a ir adentrándose. Cuando tu alma está abatida y tú no la atiendes pronto, ese abatimiento va a penetrar lo más profundo con el fin de meterte en una espiral de depresión de la cual tú no te puedas levantar, hermano. Por eso digo que David estaba bordeando el abismo de la depresión. No cayó por completo, pero estuvo a punto. Y a su nombre. Por eso extrañado, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque el estado del alma es un estado de quietud y paz. Ese es el estado en que debe de estar tu alma. Pero claro, los problemas la van a alterar.
Y yo no estoy diciendo que eso no va a suceder, eso va a suceder. Pero cuando suceda, tú debes de entender que eso no es normal. No es normal sentirte en depresión, eso no es normal. No, es normal, tranquilo, no pasa nada. Sí está pasando cosas. Cuando tu alma se sale de control, están pasando muchas cosas. Y aunque tú piensas que no pasa nada, tu alma está entrando en una depresión total. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Lo primero que nos enseña, que el estado normal del alma es quietud y paz. Y cuando tu alma está turbada, tú tienes que detenerte y decir, ¿qué está pasando? Jesús dice que estando en Él tú vas a estar turbado. Es más, Él dice que Él es tu paz. ¿Estás trabado y cansado? Ven a mí que yo te haré descansar. Ven, yo te voy a dar esa paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo. Esa paz te va a permitir estar en un ambiente de caos en completa quietud. No te vas a desesperar. Pero cuando el alma se empieza a desesperar, entonces es un detonante que tú tienes que mirar y decir, esto no es normal. Esto no es normal. Eso debe de ser una alerta. Esto no es normal. ¿Por qué mi alma? Te tienes que extrañar de que tu alma. Pero cuando tú no te extrañas que tu alma está batida, es porque ya te acostumbraste a eso. Entonces tú no estás viviendo una vida en Cristo, sino fuera de Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros vivamos una vida fuera de Él. En segundo lugar, ¿qué aprendemos en este texto del Salmo 42, versículos 5 y 11, que son idénticos? Que esa paz puede verse terriblemente afectada, que esa paz interna que goza el pueblo de Dios puede verse terriblemente afectada. Y las palabras que usa aquí David son muy fuertes. Mira, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? La idea de abatir es cargar un peso que es demasiado pesado. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás cargando un peso demasiado pesado? ¿Por qué? Ahora, Jesús todavía no estaba en ese momento para que David supiera que él lo iba a hacer descansar. Pero ¿cómo David sabe que ese peso no lo debe de llevar? Porque cada vez que tú te acercas a Dios, tú vas a experimentar esa paz. Ese sobrepeso que tienes va a ser quitado. Venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Bueno, el abatimiento, esa palabra, ¿por qué te abate? Da la idea de que estás llevando una carga pesada, demasiada pesada, que no debes de llevar. Estás pasando por algún tipo de proceso o algún tipo de situaciones, y cuando tú reaccionas de manera inadecuada, llegas a la depresión, y esa depresión se vuelve un peso sobre tu alma que no debe de llevar. Yo no estoy diciendo que no va a suceder. Cuando sucede, hermano, tú tienes que saber que eso no es normal. Que eso no es normal. ¿Qué es lo primero que uno, cuando está pasando situaciones, qué es lo primero que uno hace? Deja de orar. Deja de leer la Biblia. Deja de congregarse. Deja de estar cerca de sus hermanos de la fe. Deja de hacer uso de los dones. En otras palabras, se aleja del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, que es el lugar donde tenemos que estar para crecer. Si yo me alejo, el fruto del Espíritu no va a crecer. Eso no se va a desarrollar, porque el fruto del Espíritu se va a desarrollar dentro del entorno de iglesia, no fuera de ese entorno. Entonces, ¿qué hace la depresión? Que te aleja. ¿Pero por qué? Porque si te aleja de Cristo, no vas a poder hacer nada con la depresión. No te la vas a poder quitar de encima. No vas a poder. Porque separado de nada vas a poder hacer. Cuando una persona está pasando por un proceso de depresión, él siente que el peso del problema es tan grande
que no puede. Por eso sale la expresión, ya no puedo más. Llévame, Señor. Los que somos cristianos, llévame, Señor. Quiero partir ya. No quiero seguir en esta situación. Llévame, Señor. Y eso es lo que está sucediendo en la vida de David, que está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás llevando ese peso? ¿Qué está sucediendo? Cuando tu alma comienza a entrar en esa depresión, que ya tú estás desganado, no quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres ayunar, no quieres ejercer los dones, no quieres edificar a tu hermano, no te edificas tú, pero ¿sabes lo que hace tu alma? Comienza a consumir lo terrenal a un montón. ¿Qué es eso? Añadir más peso a la depresión para que tú no la puedas soltar. Y te vas desprendiendo. No es que Dios te echa, sino que nosotros nos alejamos. Y cuando nosotros nos alejamos, hay un problema. Hay un problema. Y le dice, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Ya su nombre. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ya su nombre. La paz que compone el pueblo de Dios puede verse afectado terriblemente cuando yo actúo de una manera inadecuada ante una situación. Es mi respuesta ante la situación la que me mete o no en una depresión. Sí, el hermano o la hermana, el vecino, papá o mamá fueron parte de esa situación, pero ellos no te obligan a entrar en esa situación. Es tu respuesta. Es tu respuesta. Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que elegir. Es como si estás haciendo un parcial, escoge la mejor respuesta y uno te dice la A, el otro te dice la B y el otro te dice la C. Y tú coges cualquiera de las tres y fallaste, tú no puedes culpar al otro, porque esa fue tu decisión al final. No, pero tú me dijiste, sí, yo te dije, pero al final, ¿quién puso el círculo en la letra? ¿Fue el otro? ¿Fuiste tú? Al final, ¿quién tomó la decisión? Por decir, alguien vino, te provocó a ira y tú reaccionaste a esa ira golpeando a la persona. Sí, es verdad que te provocó, pero no es verdad que esa persona te agarró la mano y se golpeó. Eso no es verdad. Entonces, sí te provocó, pero tú pudiste detener tu mano y irte. Lo hiciste, ok, ya lo hiciste. No pasa nada, sí pasan cosas. Si eres cristiano, el camino del Señor va a ser blasfemado. Si tú pecas, si la gente te ve, y después de eso, tú entras en una situación, la gente va a sumar 2 más 2 y te va a decir, mira, por eso anda, porque mira, no estás haciendo la cosa bien. Y no son de Dios y te van a poder decir eso con toda libertad y franqueza. Entonces, mi decisión va a hacer que un peso caiga sobre mí o sea quitado. Y si tú tomaste una decisión que está afectando tu paz, amén, porque ese es el segundo punto, que la paz puede verse afectada. Y si esa paz está siendo afectada, tú puedes tomar la decisión de que no siga así. Ya su nombre. En tercer lugar, vemos en este texto que la causa de esa turbación siempre está dentro de nosotros mismos. Recuerden, hermano, que cuando estamos enfrentando la depresión, yo tomo una decisión. Nadie te puede obligar a entrar en una depresión. Nadie. Nadie. Tú tomas esa decisión. Así que añadirle o adjudicarle la responsabilidad a otra persona es una irresponsabilidad de mi parte. Sí son parte de las situaciones, pero yo tomo una decisión. Amén. Yo tomo esa decisión. Entonces, podemos ver en este texto que
La causa de esa turbación siempre está dentro de nosotros mismos. Amén. Ahora, un hombre o una mujer que llega a una depresión fue porque él quiso llegar ahí, ya que no trató el problema de forma correcta. Allí pasa la situación. Está pasando cosas, pero nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento y por la emoción. Y como yo me dejo llevar por el sentimiento y la emoción, y no por lo que debo de hacer, ¿qué es lo que hacemos? Yo siento hacer, pero ¿qué yo debo hacer? No, yo sentí de parte de Dios hacer. No, ¿qué dijo Dios que tenías que hacer? No es que yo sentí, ¿y a qué tú le llamas sentir? No es que se me erizó la piel. Tú no sabes que tú puedes pasar por un hospital y se le eriza la piel. Entonces, esa fue la presencia de Dios. O ir a un funeral y que se te erice la piel. O estar en tu casa y que pasa una brisa y se te eriza la piel. Y no es precisamente Dios. Entonces no podemos basar nuestras cosas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen las escrituras? Ahí están sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones. ¿Cómo debes de afrontar la situación? Todo está allí. ¿Cómo voy a saber si no hago un estudio serio de la palabra? Entonces no voy a saber cómo debo de actuar. Si actúo de manera incorrecta, si no enfrento los problemas de manera correcta, lo más probable es que mi alma se turbe. Entonces el problema ¿dónde está? Afuera. Está dentro de mí. No está afuera. Es su nombre. David enfrenta su problema y no culpa a nadie. ¿Qué él dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él entendía que el problema no estaba afuera, sino adentro. Él no le dice, Salón, me tienes turbado. Ustedes que me están diciendo, ¿dónde está Dios? Me tienen turbado, ya cállense. Ya dejen de hablar. Salón, deja de perseguirme. ¿Tú crees que David no podía matar a Salón? Claro. David era un guerrero. ¿Tú crees que David no tenía gente que podía matar a Salón? Es más, él dio la orden que no lo matara. Pero el que llevó a cabo la ejecución no siguió la orden, lo atravesó, lo mató. Porque la idea de David no era matarlo. David podía. Ese era un guerrero. Ahora, Salón también era un guerrero. Puede ser que Salón lo matara. Pues me inclino por David porque estaba con Dios. Y Dios siempre lo favorecía por lo general. ¿Qué está pasando aquí? Que él no busca el problema afuera. Él no dice, mis vecinos son la causa de mi problema, me tengo que mudar. Te mudas y no pasa. Es mi papá y mi mamá la causa del problema. Te vas y sigue pasando. Son mis hijos la causa del problema. Abandona a los hijos, te vas y sigue pasando. No, es el barrio. Sales del barrio y sigue pasando. No, es el país, sales del país y sigue pasando. No hay un solo rincón del planeta Tierra que no esté maldito y lleno de problemas. No es afuera, es adentro. David no mira afuera, mira adentro. ¿Por qué te abates? ¿Cuál es el problema? Vamos a resolver esto. ¿Por qué tú te estás turbando dentro de mí? Mira hacia adentro y no hacia afuera. No, a mí no me va bien. La esposa, a mí no me va bien por mi esposo, o el esposo, a mí no me va bien por mi esposa. No, el problema no es afuera, es adentro. A mí no me va bien en el trabajo no, es adentro. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está sucediendo? Hay que arreglar adentro. Arreglo adentro. Y cuando arreglo adentro voy a poder ver bien afuera. Ya su nombre. Ya su gloria. Él entendía que el problema estaba en su propia alma. No en su hijo Salón, no en sus enemigos que le decían, ¿dónde está tu Dios? No en la persona que la habían abandonado. No, el problema estaba dentro de él. Él sabía que el problema estaba en su interior. Eso es lo que estamos viendo. Lo primero que vemos es que el salmista nos enseña que el estado normal y natural del alma, cuando
está en Cristo, es de gozo, es de quietud y de paz. Y si no está en ese estado, nosotros no tenemos que asombrar, extrañar qué está pasando, porque no es normal. Lo segundo que nos enseña el salmista aquí es que esa paz puede ser afectada terriblemente. Y a su nombre. Lo tercero que estamos viendo es que la causa está adentro y no afuera. Lo cuarto que vamos a ver es que nosotros aprendemos de este texto que la victoria está dentro de nosotros mismos, no afuera. ¿Qué hace David en este texto? Si usted no quiere caer en una depresión, te daré la manera en que salga victorioso de acuerdo a lo que dice David aquí. ¿Qué dice? ¿Por qué te abates? El alma de David comienza a argumentar, ¿sí o no? Porque se está abatiendo, comienza a argumentar. Y ahí está el detalle. Sin control, y más bien David no le permite que siga descontrolada argumentando. Y a su nombre. Lo reprende. ¿Por qué te abates? Detiene el sangrado. Cuando eres herido y está saliendo sangre, por lo general te amarran más arriba. ¿Sí o no? Eso te da chance de llegar. ¿Qué hace David? Vamos adentro. Hay que reprender a ese alma. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Eliel, Yael, ya su nombre. Ellos son los culpables. No. David lo primero que hace en este texto es hacer una pregunta al alma. Ya que el alma comienza a argumentar. ¿Y qué hace David? La detiene con una pregunta. No le permite que siga o que continúe argumentando. Porque si tú la dejas y tú no la detienes, olvídate, el problema se va a empeorar. Ya su nombre. Primero la reprende y después la alienta. Y ahí está el detalle. Primero la reprende y luego la alienta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Tú no tienes derecho a eso. Tú no tienes derecho a eso, alma. No me venga con eso. No, pero mira que me hizo eso. No, tú no tienes derecho a argumentar eso. Tú no tienes derecho a estar abatida dentro de mí. Y a su nombre. No llega a la autocompasión. Es verdad. Si Absalón no me hubiera perseguido, ellos no estuvieran diciéndome que ¿dónde está tu Dios? Porque esto está sucediendo en consecuencia a ese suceso. Y a su nombre. No, Él no puede permitir eso. Es el peor error que nosotros podemos cometer. Autocompasión. Nosotros mismos decir, yo actué bien, porque él hizo eso, ella hizo eso. No. Voy adentro. Tengo que hacer una reprensión interna primero. A mí mismo reprenderme. Cuídate de ti mismo, primeramente. ¿Por qué te estás abatiendo? ¿Y por qué te estás turbando? Tú no tienes derecho a eso. Y a su nombre. Tú no tienes derecho a eso. Yo no puedo entrar en esa autocompasión. Y es allí donde está la victoria, hermano. En que nunca le permitas a tu alma argumentar sin control. Debes hablarle a sí mismo como lo hizo David al alma. Le dijo, ¿por qué lo haces? Esa es una reprensión, hermano. ¿Por qué lo haces? Cuando tú le dices a alguien por qué lo haces, por lo general esa persona se molesta. Esa es una reprensión. ¿Por qué lo haces? No es una mera pregunta cualquiera. ¿Por qué lo estás haciendo? Es una confrontación. Que tú tienes que lidiar con eso. Tú no tienes que esperar que otro venga y te diga, así te dice el Señor. Cuando eso pasa es porque tu problema está peor.
cuando eso sucede, cuando alguien viene a decirte, el Señor me mostró esto, esto y esto, es porque ya el Señor está lidiando contigo de hace tiempo y tú no le hiciste caso. Necesita llamarte la atención por medio de otra persona. Eso sucede, hermano. David no confesó su pecado. ¿Y qué hizo Dios? No va a confesar. Está bien. Natán, llega allá. Y cuéntale la historia de los dos hombres. Uno tenía mucho y otro nada más tenía uno. Y el que tenía mucho tomó el que tenía uno y lo mató y se lo sirvió a sus invitados. ¿Y qué hizo David? El tal debe de morir. Ese eres tú. Ay, ahora entiendo que en pecado fui concebido. Ahora entiendo que mientras tenía esto callado, mis huesos estaban, por eso estaba pasando esto, porque me lo tenía callado. ¿Y a su nombre? Bueno, cuando tú llegas a ese punto, hermano, es porque ya Dios dice, ¿qué pasa? Porque Dios no anda exponiendo tu vida por allí. Hay ministros que se creen Radio X y quieren examinarte para ver qué encuentran. Y por eso caen en adivinación y en inventar cosas. Dios trata contigo primero, en privado. Dios te está tratando de corregir. Y tú no haces caso. Entonces cuando tú llegas a congregarte, tú oyes la predicación, la exposición de la palabra. Y cuando es una posición seria que te confronta, entonces Dios te está hablando y te está diciendo, haz lo justo, haz esto, y tú sigues. Entonces lo más probable es que alguien llegue y diga, tuve una visión o soñé contigo. No esperes ese punto para después decir, no sé. Tenga cuidado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Luego que la reprende, la alienta. ¿Y qué le dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, la alienta. La reprende y luego la alienta. Pero ¿cuál es el aliento? Ay, pobrecita alma, yo te entiendo, tienes razón de enojarte. No, le dice, espera en Dios. Una respuesta que no busca el alma. Esperar en Dios. Yo quiero respuesta ya. Espera en Dios. Tú estás viendo la respuesta ante la problemática. No estamos hablando que un varón vino ante David. Él mismo está enfrentando su situación interna. Está siendo objetivo con su situación y se está diciendo a sí mismo y se reprende y dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Reprensión, y luego le dice, espera en Dios. Ese es el aliento, porque aún he de alabarle. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos en un momento de depresión que el mismo Dios baje y me abrace. Eso no va a pasar. De repente no corremos el riesgo, el privilegio que tuvo Isaías y quedamos ahí. Isaías corrió con un privilegio de no morir, ¿verdad? Y a nosotros de repente no, porque nosotros no estamos a la altura de Isaías, ¿sí? Todavía no hemos llegado allá. La separación que tenía Isaías. Es allí la victoria. No dejar que el alma hable más de lo que tiene que hablar. Sí, ok, se turbó, deténla. Entre más tiempo tú esperas para detenerla, más se complica la situación. Entre más tiempo tú tomas para sanar la herida, más riesgo corre de infectarse esa herida y de empeorar. Lo que era algo sencillo, ahora te toca ir al médico. Y a su nombre. Y te lo digo por experiencia. Una herida en mi pie empezó tan pequeña que se hizo de tamaño de una moneda de 25 centavos. Un arañazo nada más.
se convirtió en una moneda de 25 centavos. Y con una profundidad de esto. Y mi mamá me dijo, te van a cortar el pie como tú no atiendas eso, Dima, ¿qué te pasa? No me acuerdo bien. Cuando yo oí que me iban a cortar el pie, yo dije, no voy a poder jugar más fútbol. Eso fue lo primero que yo pensé, no voy a poder jugar más fútbol. Y me dio miedo. Porque con toda mi herida yo me metía en el río que ustedes ven allí. A coger guavino, pescadito, sardinita y de todo. Y se caía la bola y nos metíamos ahí. Tuve ahí al lodo y no me bañaba bien, no me limpiaba eso bien. Y se estaba comiendo. Hasta que yo dije, no, eso hay que atenderlo de verdad porque yo no quiero que me corten el pie. Yo me metí el dedo así y era así de profundo. Y yo me asusté. Y dije, no, esto ya está grave. Y comencé a atenderla. Y gracias a Dios sanó. Porque si no hubiera sanado, ¿qué tú crees que hubiera pasado? Si no atiendes esa situación en la que tú estás ahorita, si no la atiendes de manera correcta, no a tu manera, a la manera que dice las Escrituras, y es el detalle de los cristianos, quieren pertenecer a Cristo, pero no quieren seguir sus ordenanzas. Quiero seguir a Cristo a mi manera, no funciona, porque separado de Él nada podemos hacer. Tenemos que hacerlo así como está escrito. Yo no estoy puesto para inventar, ni para añadir, ni para quitar. Yo estoy aquí para decir y hacer lo que está escrito. Y a su nombre. Y a su gloria. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Tomar una decisión. David tiene una situación. ¿Cuál es la situación de David? Que su hijo lo está persiguiendo, lo está buscando, lo quiere matar. En consecuencia de eso, él huye y le dice, ¿y dónde está tu Dios David? Te tienen huyendo, ¿verdad? Tú no eras el poderoso, tú no eras el rey. ¿Qué pasó contigo? Tu hijo te tiene huyendo. Un pequeño ejército, mira cómo te tiene. ¿Dónde está tu Dios? Eso es señal de que tu Dios te abandonó. Ya Dios no está contigo. Y no hemos escuchado esas voces. Y no hay personas que han tomado su atrevimiento a decirnos esas cosas. ¿Y dónde está tu Dios? En forma de burla. ¿Qué tú crees que es eso? El mismo diablo diciéndote, te abandonaron. Las voces internas comienzan a decirte, me abandonó Dios. Esa es tu alma turbándose. Y tú tienes que decir, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En el 5 él dice, espera en Dios, ¿sí o no? Y en el 11 de nuevo. O sea que el alma se calmó un poco y luego entró en la misma situación y David volvió a reprenderla. De que ya yo la reprendí. No, la volvió a reprender. ¿Por qué lo estás haciendo nuevamente? Y le da la misma respuesta. ¿Qué? El alma quería otra respuesta, pero no la consiguió, porque no hay otra respuesta. Es la misma respuesta. Espera en Dios. No hay otra. Hay que esperar en Dios, porque aún le tenemos que seguir alabando. ¿Y qué dice? Salvación mía y Dios mío. Es mi salvación, es mi Dios. Él no me va a abandonar porque Él prometió estar conmigo. Entonces yo tengo que hacer lo que debo de hacer. Por encima de todas sus tribulaciones, había dos verdades que iluminaban el alma de David y que lo sostenían en medio de su problema. La primera era que David sabía que Dios era la fuente inagotable de su paz. Note que cuando él está turbado, ¿a quién acude? Versículo 1 y 2. Dice, canto del siervo brama, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿A quién acude David? Acude a Dios. David no va donde otro. David va donde Dios. Y esa es otra situación. No entendemos esas verdades. La primera verdad que se muestra aquí es que David entendía que la única solución estaba en Dios y a su nombre. Como el siervo brama, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así está mi alma por ti. Ese salmo es escrito porque su hijo lo está persiguiendo para matar. Está turbado, está atribulado el hombre. Está sumergido en una profunda tristeza. Porque yo no quiero pasar por eso. Pero los padres que saben que sus hijos le han dicho, yo te odio, algo así, es algo tan difícil que yo no quiero pasar por ahí. Yo no quiero estar en ese pellejo de David para entender lo que está ahí. Me basta solo con el ejemplo para entender eso. No tengo que estar allí para entender. Él recurre a Dios, esa es la primera verdad. David sabía que nada, absolutamente nada podía continuar o calmar esa turbación que sentía su alma. Nada lo puede hacer, por eso voy a ti. Estoy tan desesperado, estoy tan afligido, tan triste. Estoy deseando verte. Y se acerca a Dios. Así como el siervo brama por las aguas, así clamo yo. Te necesito. Es algo urgente. Si no te tengo, de repente muero ya. Y a su nombre. Él tiene sed de Dios. Mira lo que dice el Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Que él dice, me acordaré por tanto. ¿Pero por qué? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y porque está abatida en él sabe que es una condición que no es normal. ¿Y qué él hace? Va a Dios. Va a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Nos separamos de Dios. Esa es una acción incorrecta. Cuando tú estás pasando por una situación y tú decides no leer la Biblia, no orar, no ayunar, no congregarte, no compartir con tus hermanos, tú estás tomando una mala decisión. Los hermanos creen que pueden crecer lejos del contexto de iglesia, pero precisamente la iglesia fue creada para que nosotros pudiéramos crecer en ese contexto, porque es allí donde se va a desarrollar el amor, la paz, la benignidad. Es allí, en ese contexto de iglesia, en la casa de Jehová seremos plantados. Tú no fuiste rescatado para ser plantado en una tierra separada y aislada. No, va sembrado en la casa de Dios junto con los demás hermanos. Amén. Me acordaré por tanto de ti. Él sabía que Dios era su fuente inagotable. Esa es una primera verdad. Dios es la fuente inagotable. Mientras vaya a Dios, nunca va a secarse esa fuente. Cuantas veces sea que yo esté bordeando la depresión, yo puedo ir, tú puedes estar deprimido 10 veces al día. Y las 10 veces tú vas a Él y Él te llena. Él te sacia. El problema está cuando tú estás enfrentando esa situación de manera incorrecta. Tú no te vas a acercar a Él. Es más, tú vas a decir que esa es la causa de tu problema. Porque cuando tú estás pasando una situación difícil y tú dejas de orar, de ayunar, de vigilar, de congregarte, y tú comienzas a sentirte que tú sientes que no tienes ganas
de orar, sientes que no tienes ganas de ayunar, de vigilar, no sientes ganas de congregar, no sientes ganas de compartir con tus hermanos de la fe, no siento eso. Tú estás dejando que tus sentimientos te controlen, y el sentimiento es una respuesta a una acción, no es lo que te tiene que guiar. El sentimiento viene después de una respuesta. Hiciste algo y como respuesta viene el sentimiento. Actuaste mal, en consecuencia viene el sentimiento, te sientes triste, te sientes abatido. Actuaste bien, como consecuencia te sientes alegre, feliz. ¿Cómo estás actuando? David sabía esta gran verdad. Él tenía una fuente inagotable. En segundo lugar, sabía que su respuesta en Dios no sería defraudada. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque esta es una esperanza segura. Espera en Dios. Y ese es el problema. No queremos esperar en Dios. Me desespero y actúo. Porque hay que ser agresivo, varón. Hay que ser agresivo. La fe sin obra es muerta. Y comenzamos a escuchar los versículos para justificar mi acción y no esperar en Dios. Hermanos, confundimos las cosas y no sabemos cuándo debemos andar, porque no estamos enfrentando el problema bíblicamente como debe de ser. Y como no lo estoy haciendo, entonces hay un problema. Hermano, revísese. ¿Por qué tú crees que cada día que pasa yo extraño menos el mundo? Porque yo he entendido esta verdad, que yo no voy a crecer lejos del contexto de iglesia. Cuando yo aprendí eso, me lo enseñó mi papá, a su manera, pero me lo enseñó. Hoy lo entiendo con las escrituras. Escuchaba a un pastor dominicano que decía que el creyente no puede crecer fuera del contexto de iglesia, sino es que dentro del contexto de iglesia. Eso ya yo lo sabía, pero no de esa manera. Y dije: eso es lo que mi papá me estaba enseñando. Ahora lo entiendo perfectamente. Y entre más tiempo pasa, menos extraño allá afuera, porque ya entendí de hace tiempo que la única manera que mi amor crezca, que esa paz, ese amor, esa benignidad crezca, es en el contexto de iglesia. No sembrado con los malvados, sino con los benditos de Jehová. Allí va a crecer el amor, allí va a crecer. Por eso de repente usted dirá: ay, el pastor que conoce mucho. Es que entiendo eso y voy a seguir creciendo, porque entiendo que es dentro del contexto de la iglesia. Tengo que esperar en Dios, no fuera de Dios. Y como tengo que esperar en Dios, eso va a fortalecerme y me va a dar esa paciencia, va a desarrollar esa paciencia. Ya no me voy a desesperar, ya no me desespero como antes lo hacía. Ya no tomo decisiones apresuradas como antes lo hacía. Eso va reduciendo y se va reduciendo. No he llegado a la perfección, anhelo hacerlo. Sé que cuando venga Cristo llegaré allá, pero me esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo que esperar en Dios. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. No es cuando yo decida, es en el tiempo de Dios. Y yo no puedo justificar una acción con un versículo bíblico diciendo: la fe sin obra es muerta. Por eso hay que actuar, hay que arrebatar, hay que gobernar. Tú tienes que seguir lo que está escrito. Enfrenta el problema de manera correcta, de manera bíblica. Eso se ha perdido. Ahora te dicen: sigue tu corazón. Tú sabes que cuando tú sigues tus sentimientos, tú estás siguiendo tu corazón. Cuando tú sigues tus emociones, tú estás siguiendo tu corazón. ¿Y qué dice Dios en Jeremías? ¿Qué Dios le dice a Jeremías? Engañoso es el corazón más que otras cosas. El corazón te dice: tú amas eso, y cuando te viene a ver, nunca lo amaste. Te engañó. El corazón es el más engañoso, perverso, malvado
¿quién lo conocerá? Dios. Por eso Dios te dice, no dejes que el corazón te guíe. Hermanos, te hago un paréntesis, con esto voy a terminar. Cuando tú esperas en Dios, tú nunca serás defraudado, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando tú escuchaste la predicación, esa predicación entró en tu mente, entró a tu intelecto, y en consecuencia a eso, tú te moviste a llorar, a sentirte mal por tu pecado. ¿Qué llegó primero? El intelecto, el conocimiento, y luego el sentimiento. No el sentimiento y luego el intelecto. De acuerdo a lo que recibiste, conociste, actuaste. Yo le dije a mi mamá, sí, voy a buscar de Dios y Dios me libra. Y vi que Dios me libró y dije, wow, tengo que cumplir. Pero yo todavía no había sido transformado. Esos hechos no me transformaron hasta que yo me senté y la palabra que estaba siendo ministrada comenzó a entrar, a golpear, a hacer los ajustes, hasta que un día dije, es verdad, soy un pecador, necesito a Cristo de verdad, si no me voy a ir al infierno. No, yo necesito a Cristo. Vi mi necesidad y comencé a buscar quién puede suplir esa necesidad, y el Espíritu dice, Cristo. Entonces fui a Él, y cuando voy a Él, entonces cambio. Ahí comencé a cambiar. Mi vida fue otra a partir de ese momento. Cuando llegó el conocimiento a este intelecto, comencé a llorar por mi condición. Después vino el sentimiento. Hay dos verdades. Ve a Dios y a su nombre, porque Él es tu fuente inagotable. Lo segundo es, espera en Dios, porque Él nunca te va a defraudar. Son dos grandes verdades. Dios es la fuente de nuestra paz y esa esperanza que nunca defrauda. El mensaje es claro. Ahora que tú conoces esto, ¿qué vas a hacer? Esa es la situación. ¿Qué vas a hacer? Porque a veces decimos, yo no sabía, así que Dios perdona mi ignorancia, pero no te vas a evadir las consecuencias. Igual llega, por ignorancia o no. Él perdona la ignorancia de su pueblo. Él no tiene problema con perdonarte. El problema está en que ya tú sabes, y aún sabiendo, lo haces. Eso complica más el problema. Se hace más difícil salir. Pero ¿cómo tú sales de esa situación? Una vez ya adentro, actuando de manera correcta. Es la única manera que tú vas a poder salir de esa espiral de depresión. Actuando de manera correcta. O sea, actuando bíblicamente. No a tu manera, a la manera de Dios. Es la única manera que vas a salir de allí. Y ahí está. Porque es mi fuente inagotable de mi paz. Y Él nunca me va a defraudar. ¿Cómo voy a salir de mi depresión? ¿Cómo vas a salir de esa depresión? Acercándote a Dios. Y esperando en Dios. Tienes que actuar de manera correcta. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie.